Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Soy el pastor Pichardo del canal 70 veces 7, Perdón Sin Límite. Hoy es día miércoles 29 de abril del año 2026 y son las 12 del mediodía en Chesapeake, Virginia. Le damos gracias a Dios porque hasta aquí Él nos ha ayudado. Siempre Él está presente en nuestras vidas y es una bendición poder nosotros depender de Dios, porque Él es el que nos da la fortaleza, es el que nos enriquece eh, en manera espiritual, es el que nos da la fuerza, que nos da la salud, y le damos gracias a Dios por esa salud que Él está dando a mi esposa de su operación de su pie cada día. Se va sintiendo un poquito mejor, ya camina un poquito mejor y pronto vamos a ver que la totalidad de su recuperación va a llegar. Gracias a Dios. Y hablando de eso, yo quiero hablar hoy sobre los milagros. Dios sigue haciendo milagros en nuestra vida. Eh, esa cirugía es un milagro de Dios para que ella pueda caminar mejor, para que ella se sienta mejor, para que ella no sienta esos dolores que sentía y esa molestia. Aunque el biturí, el doctor, tuvo que tomar parte en eso, pero sabemos que la mano de Dios también está en ese lugar también, ayudando a la ciencia también. Le damos gracias a Dios por eso. Hoy día vamos a hablar bajo el tema tocado por la sombra. Tocado por la sombra. El texto que vamos a utilizar es en San Juan capítulo 14, versículo 12, versículo al 14, y dice de la siguiente manera: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él la hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Qué linda palabra de nuestro Señor Jesucristo, que nos reconfortan, que nos ayudan y que nos da a nosotros el privilegio de poder saber de que el mismo Jesús de su boca dijo que haríamos cosas también como la que él hizo, como la que él hizo en aquellos tiempos, hace 2000 años y más, que todavía nosotros la podemos hacer si es que tenemos fe, si es que creemos en él. Él dijo, aún mayores la harán. Vimos a Jesús haciendo muchas sanidades, tocando personas. Vimos a Jesús saliendo virtud de él, del manto. Vimos a Jesús haciendo lodo y untándolo en los ojos de un ciego. Vimos a Jesús diciéndole a una niña, levántate. Vimos a Jesús eh, en un velorio o en un entierro, diciendo, detengan el féretro y diciéndole al joven, a ti te digo, levántate de ahí, de ese féretro. Vimos a Jesús en muchísimas formas, haciendo muchos, pero muchos milagros en su ministerio aquí en la tierra. Entonces, él encargó a los discípulos o a los que creen en él, le dijo, de cierto digo que el que en mí cree, la obra que yo hago, él la hará. El que cree en él, la obra, no dijo quién, no dijo, no le dijo a ciertas categorías de personas, no. El que cree, dice, él la hará también. Y aún mayores la hará porque yo voy al Padre. Aún mayores quiere decir que cosas mayores que la que Jesús hizo aquí en la tierra, Jesús está dando la orden de que el que cree en él la puede hacer también. Así que
Pedro está viendo un milagro en este momento. Está viendo a Jesús caminando sobre las aguas en el mar de Galilea. Y luego experimenta por su propio cuenta, por su propia cuenta, su propio milagro. Al igual que Jesús, camina sobre las aguas. Jesús dijo que lo que él hacía, si nosotros creemos, lo podía hacer. Pedro, en este momento, está viendo a Jesús que viene caminando sobre las aguas, pero ellos no están seguros si era Jesús. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si eres tú, porque estaba oscuro, porque no se distinguía bien la cara de Jesús. Y entonces Jesús le dijo, ven, le dio la orden, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, tuvo fe, tenía una fe tremenda, Pedro, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Porque Pedro entendió y comprendió la voz de Jesús, que era Jesús. Al principio no sabían que era él, pero inmediatamente Pedro le habla, Jesús le responde. Entonces Pedro se da cuenta que era Jesús, se baja de la barca y empieza a caminar sobre las aguas. Pero estaba haciendo un viento recio, un viento fuerte. Entonces Pedro se acobardó y tuvo miedo y comenzó a hundirse. O sea, la fe de Pedro empezó a flaquear, empezó a decaer porque le tuvo miedo al viento. No estaba mirando lo que estaba enfrente de él, que era Jesús, era la autoridad, era quien le dijo, ven, sino que se descuidó. Y muchas veces así somos nosotros, nos descuidamos, pensamos en otra cosa, sabiendo lo que tenemos que hacer. Pedro sabía lo que tenía que hacer, seguir fijo viendo a Jesús. Muchas veces cuando un niño está empezando a caminar o un niño está empezando a andar en bicicleta, le decimos que mire lejos, que no mire abajo, ahí a la llanta de la bicicleta, sino que mire lejos, ¿verdad? Para que pueda concentrarse y poder aprender a montar la bicicleta. Eso mismo era lo que Pedro tenía que hacer, mirar lejos, mirar allá, donde estaba el poder que lo había llamado, donde estaba Jesús. Pero Pedro se puso y el viento lo turbó. Entonces empezó a hundirse Pedro, porque tuvo miedo. Entonces, al darse cuenta de eso, dio voces. Aquel que está delante, aquel que lo puede salvar, le dijo, sálvame, Señor, sálvame. Hay una canción que dice, sálvame, maestro, sálvame, maestro. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo estaba haciendo bien. Ya estaba logrando lo que te propusiste hacer, pero la fe te falló. La fe te falló y al fallarte la fe empezaste a hundirte. Le pusiste más, ¿cómo se llama? Atención a lo que, al medio ambiente, a lo que estaba pasando, y eso te turbó y no miraste que el que tenía el control sobre los vientos estaba frente a ti. Te olvidaste por un momento y por eso te hundiste. El apóstol Pedro está aprendiendo. Jesús lo está instruyendo. Jesús le está dando una cátedra porque muy pronto él tenía que hacer cosas grandes. Él tenía que quedar a cargo de la iglesia con los apóstoles porque Jesús se iba. Jesús no iba a estar aquí todo el tiempo. Ya Jesús, su tiempo estaba cumpliéndose. Entonces, los milagros que Jesús hacía a la gente había mucha necesidad.
No es como ahora que ahora nosotros en cada esquina tenemos un hospital o tenemos una clínica donde acudir, donde ir, y muchas veces por eso la fe también nos falla. No ejercemos mucho la fe sobre lo que tenemos que hacer. En ese tiempo no había tanta clínica, tantos doctores, tantas hospitales y centros médicos. No había nada de eso. Entonces la gente tenía que ejercitar más la fe para ser sanado. Es como muchas veces sucede. Se ha dicho que Estados Unidos, eh, Canadá, Australia, todos esos países, hay mucha, ¿cómo se llama? Abundancia, mucha riqueza. Entonces, en nuestros países, digamos que somos países de tercer mundo, eh, la gente tiene más necesidad. La gente tiene que luchar más. Aquí se lucha mucho en Estados Unidos también. El que quiere algo tiene que luchar. Aquí el que no trabaja no come. Aquí hay que pagar renta, aquí hay que pagar luz, aquí hay que pagar agua, aquí hay que pagar la basura, aquí hay que pagar la comida, aquí hay que pagar el seguro del carro, aquí hay que pagar el seguro de medicina, de sanidad, de hospitales, aquí hay que pagar eh, ropa, aquí hay que pagar corte de pelo, aquí hay que pagar los lentes, aquí hay que pagar todo. Aquí no le dan absolutamente nada a nadie gratis. Todo hay que pagarlo, pero hay algo que es un poquito más fácil porque hay trabajo, son mejor remunerables los trabajos, mejor pagados, eh, hay un poco más de comodidad, aunque usted tiene que esforzarse, aunque hay gente que puede tener hasta 3 trabajos para poder lograr y tener lo que ellos tienen. Aquí en estos tiempos no es tiempo de decir voy a ¿cómo se llama? A tener una cuenta de banco con algún dinero ahí. No, no, no. Aquí es el chequecito que gana la gente, el chequecito que se gasta el fin de semana y volver a empezar el lunes otra vez a trabajar para poder tener otra vez el sustento de cada día y al fin de mes poder pagar los biles y así por el estilo. Entonces, cuando la gente llega aquí y hay más beneficios que en los países de nosotros, se va a la fe. La fe como que se apaga porque allá tenemos que rogar a Dios y decirle, Señor, no tengo trabajo, no tengo nada. ¿Qué voy a comer hoy día? Y el Señor se glorifica y ayuda a esa gente. Algo sucede. Aquí, como sabemos que nos levantamos a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, nos vamos al trabajo, trabajamos y sabemos que en ese día nos ganamos ciento y más $2, $200. Entonces, la fe como que se apaga. Y así sucede. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El apóstol Pedro levanta a, a un cojo de nacimiento en la puerta de la hermosa del templo de Jerusalén. Recuérdense que muchas veces dicen que fue en el templo La Hermosa, pero no existe un templo La Hermosa, sino que es en el templo de Jerusalén, lo que se llamaba La Hermosa, era la puerta del templo. Y ahí estaba este hombre. Entonces, Pedro le dice, levántate y anda en el nombre de Jesús de Nazaret. Tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se afirmaron los pies y tobillos. Eso es lo que pasa con los milagros. A Janet todavía no se le ha firmado bien el tobillo, pero en el nombre de Jesús, esos tobillos se van a fortalecer y pronto va a caminar sin necesidad de ningún equipo de lo que tiene puesto en sus pies. Pedro eh, iba a la oración en ese día y ese hombre lo ponían ahí todos los días durante toda su vida porque era cojo de nacimiento. Pero ese día llega Pedro con la unción del Espíritu Santo, con el poder del Señor encima, lleno de autoridad y poder. Y el hombre se le queda viendo
y extendiéndole la mano, pidiéndole una moneda, pidiéndole algo de lo que él sabía hacer. A Pedro no tenía nada. Pedro y Juan no llevaban nada en los bolsillos, no tenían nada, eran gente pobre, pero tenían autoridad de Dios, pero tenían el poder de Dios, pero tenían a Jesucristo, el que sana, el Dios Rafa, el que puede libertar. Y Pedro le dijo, y ellos le dijeron, Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, que es más valioso que la plata y que el oro. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Y le dio la mano. No solamente le dijo, levántate y punto. No, le dio la mano derecha y lo levantó en el nombre de Jesús. Y ese hombre fue sano. Ese hombre entró al templo dando gloria a Dios y saltando de la alegría en sus dos pies, lo que nunca había podido hacer. Los enfermos eran sanados aún cuando la sombra de Pedro lo tocaba y recibían sanidad. Vamos a ver eso en Hechos capítulo 5, versículo 12 al 16. O sea, ya que iba aumentando el grado de milagros, de sanidad, el Señor dijo, los que creen en mi nombre harán las obras que yo hago y aún mayores la harán porque yo voy al Padre. Entonces vamos a ver al apóstol Pedro aquí haciendo algo que Jesús nunca hizo. Yo no quiero decir que lo que los discípulos hacían era superior a lo que Jesús hacía. No quiero decir eso. Pero el mismo Jesús dijo que harían cosas mayores. Y Jesús lo vimos sanando de diferentes formas, pero nunca con la sombra. Ahora, dice el versículo 12, y por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánime en el pórtico de Salomón, allá en el templo, allá en Jerusalén, en la vieja Jerusalén. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo lo alababa grandemente. Cuando dice aquí de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, los fariseos, los jebuseos y toda aquella gente que estaba siempre en contra de Jesús. Ahora están viendo lo que Dios está haciendo aquí a través de los apóstoles. Pero dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. El pueblo que estaba recibiendo la sanidad, el pueblo que estaba recibiendo el beneficio de parte de Dios. Y los que creían en el Señor, los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. La iglesia empezaba a crecer, la iglesia empezaba su apogeo de crecimiento. Tanto que sacaban los enfermos, a la calle y lo ponían en cama y lechos. A los menos la sombra cayese sobre alguno de ellos, al menos que la sombra cayese sobre alguno de ellos, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayéndose enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina? Le tendían los enfermos en cama, en lechos, en alfombra, en el suelo, en la silla, donde quiera que fuera, le tendían los enfermos. Y el apóstol Pedro pasaba para que, yo sé que el apóstol Pedro le ponía la mano, ¿verdad? Pero como era mucha gente, como era
el pueblo enfermo que estaba ahí con todas las necesidades, al que el apóstol Pedro no podía o no podía llegar y extender su mano y tocarlo, dice que aún que fuera la sombra del apóstol Pedro que lo tocase, eran sanados. Imagínese usted el poder de Dios. El poder de Dios, lo que estaba sucediendo en esos días, lo que sucedía en esos días. Y fue la misma palabra cumpliéndose de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la palabra del Señor es verdadera. La palabra del Señor va, hace lo que tiene que hacer allá y no regresa vacía, porque tiene que cumplir el propósito por el cual fue enviada. La palabra del Señor se cumple. Y aquí la vimos cumplida en el apóstol Pedro, ¿verdad? Ya haciendo sanidades, sanando a los enfermos, siguiendo el ministerio de Jesús, ayudando a la persona, a los más necesitados. Y aún su sombra tocando a alguien era sanado. Gloria a Dios por eso. Vamos a seguir viendo otro milagro de el profeta Eliseo. Esto ya en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir. El Antiguo Testamento es palabra de Dios. El Antiguo Testamento se compone de 39 libros, de los cuales nosotros predicamos, nosotros reconocemos como la palabra de Dios, como el canon de las Escrituras, junto con el Nuevo Testamento de 27 libros, haciendo un total de 66 libros aprobados por el canon de las Escrituras, aprobado por los, aprobado, ¿cómo se llama? Por los eruditos, por aquellos que formaron la palabra de Dios, formaron la Biblia en capítulo, formaron la Biblia en versículo. Entonces, se tuvieron que hacer muchas averiguaciones y muchas, ¿cómo se llama? Eh, Reuniones para poner todo en claro, para poder sacar qué libros eran canónicos y qué libros no eran canónicos, qué libros eran canónicos y qué libros eran apócrifos o libros históricos nada más, qué libros eran inspirados por el Espíritu Santo y cuáles libros no, porque había mucha escritura en esos tiempos, mucha gente escribía. Entonces, había que condensar lo que es la palabra genuina y verdadera de Dios, lo que el Espíritu Santo revelaba a aquellos hombres que fueron encargados, ¿verdad?, de elaborar lo que nosotros conocemos como el compendio de 66 libros, que es la Biblia, nuestra sagrada palabra de Dios. Entonces Eliseo hace milagro aún después de muerto. Imagínense, aún después de muerto Eliseo hace milagro. Dice la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 13, de versículo 14 al versículo 21, una porción muy linda. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. De esa misma enfermedad él murió. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a Joás, rey de Israel, y llamando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y una saeta. Toma entonces un arco y una saeta. Luego dijo Eliseo:
al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puse su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo su mano sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tiraron. Él dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria, porque herirá a los sirios en Afet hasta consumirlo. La puerta del oriente es la puerta, o al oriente está la puerta que hablamos el otro día de Jerusalén, una de las 8 puertas, que es la puerta dorada, la puerta que está cerrada. Entonces el oriente está apuntando hacia el alto del Golán, hacia la Galilea, la Baja Galilea, y esa es la puerta que mira hacia allá, hacia Siria, hacia los altos del Golán, hacia esos lugares por ahí, el norte de Israel. Entonces, el varón de Dios y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tiraron. Él dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria, porque herirá a los asirios a Afet hasta consumirlo. Hasta consumirlo. Siempre han habido guerra en Israel. Si usted ve del Antiguo Testamento, siempre han habido mucha guerra, y hoy está pasando esa guerra que está sucediendo en Israel contra Irán y contra sus proles, los que están a favor de Irán, los que Irán ha soportado por mucho tiempo, los hutíes, lo de Irak, lo de Gaza y lo de ahí de el Líbano, Hezbollah. Toda esa gente están siempre en contra de Israel porque ellos quieren la destrucción del pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios, Dios está con ellos. Dios está soportando su pueblo, y ese pueblo nunca va a ser destruido porque es el pueblo de Dios. Y dice que Dios lo quiere como la niña de sus ojos. Imagínese, si a usted le cae una basura en el ojo, ¿qué usted hace? Echa agua, se frota con el dedo su ojo a ver si esa basurita sale. Y si alguien toma tierra o arena y le quiere tirar en los ojos, ¿qué hace usted? Inmediatamente hay una defensiva de las manos que inmediatamente vienen y tapan su cara para que nada caiga en los ojos, porque los ojos son la luz del cuerpo. Entonces, tenemos que protegerlo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede con el pueblo de Israel. Eso es lo que sucede con Dios. Eso es lo que sucede, que Dios lo quiere a ellos. Son su pueblo escogido, elegido. Es el pueblo escogido de Dios, el pueblo elegido de Dios. Y ahí yo me gozo con eso. Y a mí me da contentamiento eso, porque Dios elige su pueblo, porque Dios tiene un pueblo elegido, porque nosotros hoy somos parte de ese pueblo. Somos inyectados en el amado. Como si usted inyecta una plantita de naranja con limón y sale limón de una rama y naranja de la otra rama. Entonces le damos gracias a Dios por eso, porque amamos ese pueblo, porque somos parte de ese pueblo, porque tenemos principios iguales que ese pueblo, porque la palabra de Dios llegó a ellos y hoy nosotros tenemos esa misma palabra. La Torah es compartida con nosotros y nosotros podemos saber de la existencia de un Dios grande, de un Dios poderoso. Entonces, esa guerra
siempre han existido, pero la mano de Dios siempre ha vencido al enemigo. Entonces Dios está con el pueblo. Pronto vamos a ver el final de esta guerra también y vamos a ver la victoria del pueblo de Israel. Dice el versículo 18, y le volvió a decir, toma la saeta, y luego que el rey de Israel la hubo tomado, le dijo, golpea la tierra, y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubiera derrotado a Siria hasta que no quedara ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotará a Siria. Eliseo quería que el rey tocara y pegara 5 veces, ¡pam, pam, 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 pam! Y iba a derrotar a los asirios hasta que no quedara ni uno. Pero el rey quizás no sabía y tocó 3 veces. El siervo de Dios como que se molesta un poco, pero le dice que va ahora solo, pero ahora solo 3 veces derrotará a Siria. Bueno, es mejor que nada. En ganando la guerra, en ganando la batalla, es importante para el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué sucedió? Sucedió lo que tenía que suceder con la enfermedad del siervo de Dios, Eliseo. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Ya tiempos después, porque una persona que muere tiene un proceso de pudrificación. Los primeros 10 días se pone morado, el cuerpo empieza ya para descomponerse y ya usted sabe. Entonces llega el momento de que todo lo que es carne, todo lo que es nervio, todo lo que es lo que nosotros vemos por fuera del exterior de una persona se va. Y ya al año ya solo quedan la osamienta, los huesos de aquella persona que un día vivió aquí en la tierra. Entonces, dice, murió Eliseo y lo sepultaron. Entonces Eliseo ya llevaba quizá 1 año de muerto después que lo sepultaron. Dice, murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, ya ves, entrado el año o 1 año, vinieron banda armada de moabita a la tierra de Jerusalén. Vinieron de Moab, de allá donde se fue Ruth, o donde se fue, ¿cómo se llama? Noemí, con su esposo y sus 2 hijos. Y los 2 hijos se casaron con mujeres moabitas. Una de ellas era Ruth. De ahí vinieron bandas y llegaron a la tierra de Israel. Y dice que aconteció, ya Eliseo tenía años de muerto. Aconteció que al sepultar unos hombres, lo que quiere decir. Y aconteció que al sepultar a un hombre, súbitamente vinieron una banda armada, o sea, llevaban un entierro, llevaban un hombre a enterrarlo. Y súbitamente vieron una banda armada que venía. Los que iban a enterrar vieron aquella banda armada que venía y tuvieron temor y tuvieron miedo. Entonces lo que ellos hicieron fue que arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo, justo en el sepulcro de Eliseo, arrojaron a aquella persona que traían a enterrar para ellos buscar
cómo salvarse porque la banda venía armada. Entonces ellos tuvieron pánico, tuvieron miedo y quisieron resguardarse, quisieron esconderse para salvarse. Entonces, al muerto que ellos llevaban a enterrar, ¿qué pasó? Óigalo bien claro. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vinieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto que llevaban, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Mi alma te adora, Jesús. Ese grupo de gente llevaba a enterrar a alguien. Ese alguien estaba, no sé si en un cajón o dónde lo llevaban envuelto o cómo lo llevaban, pero lo llevaban a enterrar. Esa gente que lo llevaba a enterrar miró la banda que venía armada, a pie, a caballo, burro, yo no sé cómo venían, pero venían hacia ellos. Y ellos al ver esa situación dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, lo que estaba ahí era la tumba de Eliseo, ya con los huesos blancos. Entonces tiraron al muerto en la tumba de Eliseo. Quizá ellos ni sabían que era Eliseo que estaba enterrado ahí. Tiraron el cadáver de aquella persona que llevaban y lo tiraron ahí en los huesos de Eliseo. Al tocar el cadáver de aquella persona, los huesos de Eliseo, revivió el hombre. Se puso de pie. Aún después de muerto, el poder de Dios estaba sobre Eliseo haciendo milagros. Eliseo hizo milagros cuando estaba vivo ahí en Jericó. Había un muchacho, un joven que estaba cortando leña y el hacha no era de él. Y el hacha se salió del palo y se fue al agua. Y el muchacho le dice, no era mía, como asustado. Y Eliseo hizo que flotara el hacha en el agua y el muchacho tomó el hacha de nuevo. Las aguas eran amargas y Eliseo la convirtió en agua dulce ahí en Jericó. Pero Eliseo, aún después de muerto, sus huesos hicieron que una persona reviviera al tocar los huesos del siervo de Dios. Cuántos milagros, cuántas bendiciones podemos nosotros ver en la Sagrada Escritura, que nos fortalecen, que nos ayudan a nosotros poder entender y nosotros poder hacerlo también. Orar por la persona con fe y que se sanen. Lo que pasa es que muchas veces oramos por un enfermo y no creemos que se va a sanar. Muchas veces no le inyectamos fe a la persona para que crea y tampoco nosotros creemos. Y eso es lo que sucede. Si nosotros creemos que va a suceder, va a suceder. Tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe de que el mismo Dios que ejecutaba y hacía milagros en aquel tiempo es el mismo Dios. Ahí vimos un milagro en el Antiguo Testamento, Dios obrando. Milagros en el Nuevo Testamento, Dios obrando. Milagros en nuestra vida diaria que suceden, Dios obrando. ¿Y usted sabe cuál es el mayor milagro? Tu salvación y mi salvación, que todavía sigue en pie para mucha gente que todavía no tiene esa salvación. Y si usted quiere la salvación del Señor, solo tiene que decir, Señor, entra a mi vida, perdona mi pecado, inscribe mi nombre en el libro de la vida y ya está.
Eso es todo. El milagro de la vida está en nosotros y el milagro de la salvación está en nosotros. Dios le bendiga. Hasta aquí el video. Me extendí un poquito, siempre duro media hora, ahora duré 40 minutos porque era importante hablar de esto. Dios le bendiga, Dios le guarde. Saludos a la familia y estaremos viendo en el próximo video. Recuerde, 70 veces 7, perdón sin límite. Ese es el canal en YouTube y se puede inscribir gratuitamente. Puede usted dejarnos su me gusta y puede también usted compartir los videos para que más personas puedan escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Hay muchísimos, miles de predicadores, pero dice la Biblia que la mies es poca y los obreros, la mies es mucha, perdón, y los obreros son pocos. Quiere decir que necesitamos más comunicación de la palabra de Dios cada día. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima.